Bienvenidas, bienvenidos. Tercera y última clase de nuestra materia, la Biblia y su estructura, dentro de nuestro programa de la licenciatura en Teología Básica del Instituto Teológico y Técnico Emanuel. En la clase anterior estuvimos hablando sobre los cánones, es decir, sobre los libros que conforman la Biblia actualmente, haciendo una brevísima descripción, esbozo histórico, ¿no?, de lo que ha sido esa evolución. No vamos a extendernos mucho con relación a eso porque les informo que el primer diplomado virtual de nuestro instituto se va a referir precisamente, va a tener como tema central la historia de la Biblia. Luego de esa descripción que hicimos en el capítulo anterior, debemos de precisar que la Biblia al día de hoy es el libro más influyente de la humanidad. Tanto los creyentes como los no creyentes han tenido que entender y asimilar la realidad de que no ha habido en la historia de la humanidad un libro ni más leído, ni más traducido, ni que haya impactado con mayor fuerza en los espíritus y en la vida de los seres humanos. Pero hay que estar claros con relación a un punto en específico. La Biblia no es creación humana y por consiguiente es un error intentar entenderla, explicarla, interpretarla desde esa perspectiva. Esa es la razón por la cual han fracasado de forma estrepitosa muchos eruditos, muchas personas que han dedicado incluso años de sus vidas a estudiar la Biblia, pero desde un punto de vista errado. Han querido estudiarla para intentar desacreditarla, para intentar buscar incoherencias, para intentar encontrar inconsistencias en ella. Y siempre se han encontrado de frente con un robusto texto que solamente el ateísmo irracional puede ponerlo en cuestionamiento. De todas maneras, lo más importante para los cristianos y para los no cristianos es entender que la Biblia no puede ser leída sin una guía que es infalible. La Biblia no puede ser comprendida, ni estudiada, ni enseñada como si fuera un libro de historia o de geografía o de ciencias naturales cualquiera. La Biblia es una creación divina y por consiguiente su estudio debe de partir de ese concepto. Por eso decimos que no se puede hacer este ejercicio sin la guía del Espíritu Santo. Vamos a ver en las propias palabras de Jesús qué es el Espíritu Santo y por qué es fundamental para nosotros poder adentrarnos de manera exacta y correcta en las Santas Escrituras. Ustedes lo tienen en sus pantallas. Vamos a leer a Juan 16, del 5 al 14. Dijo Jesús: ahora vuelvo al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os dije esto, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Sin embargo, os digo la verdad. Os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros. Ese es el Espíritu Santo, el Consolador. Pero al irme os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ahora ya está condenado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir.
Ese es el concepto tal vez más claro, más definido en las propias palabras de Jesús sobre lo que es el Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo en el reino de Dios y la vida del cristiano? Fue a quien Jesús dejó cuando subió al Padre. Y su papel, el papel del Espíritu Santo en la comprensión y la propia creación de la palabra, es atestiguada por muchos versículos de la Biblia. Por ejemplo, segunda de Pedro, del 20 a 21, dice: ante todo sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada del mismo profeta. Oigan esto. Ninguna profecía de la Escritura vino por una creación de la mente de ningún profeta. Porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien inspira a los hombres de Dios en esta época, cuando profetizan sobre la vida de una persona, sobre la vida de un cristiano o de un no cristiano. Pero el Espíritu Santo también es, reiteramos, la guía infalible para poder entender adecuadamente lo que es la palabra de Dios. Hay otra cosa fundamental e importante en ese mismo aspecto: la oración y la comunión con Dios cuando se está estudiando la Biblia. ¿Por qué esto es importante? Porque resulta que usted no puede entender la Biblia si no cree en ella. Nadie puede entender lo que no cree. Nadie puede recibir la enseñanza divina de la palabra de Dios si no se reconoce en alma y espíritu el origen divino de esa palabra. Vamos a ver lo que nos dice con respecto a este tema. Primera de Tesalonicenses 2:3. Por eso también damos gracias a Dios sin cesar, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como palabra de hombres, sino según es en realidad la palabra de Dios que obra en vosotros los que creéis. Fíjense ustedes, por ejemplo, que la predicación del Evangelio no fue misión de hombres instruidos. Había algunos que tenían profesiones, por ejemplo, Lucas, que era doctor, y otros más, pero la mayoría de ellos eran hombres comunes y corrientes, a los que Dios escogió para los fines de que fueran sus escribas. Y esos escribas, 40 en total, lo vimos en la clase anterior, se convirtieron en los elementos fundamentales, en los instrumentos de Dios para llevarnos a conocer lo que hoy es nuestra apreciada Biblia. Fíjense lo que dice Hechos 4:13 con relación a ese punto. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y reconocieron que esos hombres habían estado con Jesús. Esos hombres sin letras y del vulgo, cuando comenzaron a predicar la palabra de Dios, se transformaron prácticamente. ¿Por qué? Porque esa transformación vino del mensaje que ellos estaban enseñando. No estaban enseñando conocimiento humano, ellos no lo tenían. Estaban predicando la sagrada palabra de Dios. Hombres simples, hombres como usted y como yo, que pudieron alzarse por encima del promedio de su gente y entender claramente lo que tenían en sus manos, asimilar las enseñanzas de su Maestro Jesucristo y darnos esta Biblia que nosotros hoy tenemos como nuestra única guía de nuestra conducta y nuestro comportamiento en la sociedad. Cuando nosotros tomamos en consideración esos elementos, nos quitamos de encima el riesgo de cometer un grave error que cometen algunos cuando estudiamos, cuando aprendemos, cuando enseñamos y cuando predicamos la palabra de Dios. Son los conceptos de la exégesis y de la
eisegesis. Fíjese que son dos palabras que suenan iguales, casi igual, pero son exactamente antónimas, completamente contrarias. ¿Qué es la exégesis? Aquí llamamos la exegética. La exégesis es el ejercicio mediante el cual usted extrae un texto de la Biblia y con la guía siempre del Espíritu Santo la interpreta de forma adecuada y la da a conocer a los demás. Ese es el concepto de exégesis. Cuando una persona ejerce la exégesis y lo hace en relación a la Biblia, entonces se llama hermenéutica. Cuando acomete ese ejercicio, en modo alguno está hablando de conocimientos propios. No fue un asunto que él aprendió en un libro de literatura, sino de la propia palabra divina. El concepto contrario entonces de exégesis es eisegesis. Peligroso. ¿Qué significa eisegesis? El usted coger su propio conocimiento propio que usted tiene, meterlo en la Biblia y de ahí exponerlo como si fuera un conocimiento divino, cuando realmente lo que usted está enseñando es lo que usted piensa, es lo que usted cree, es lo que usted ha aprendido de forma humana. Es por eso que hay que tener extremo cuidado cuando usted escucha la palabra de Dios, de un hombre o de una mujer, en una iglesia cualquiera. Cuando usted ve a una persona que se pasa una hora hablando y no menciona ni siquiera un versículo de la Biblia, o a veces lo hacen al inicio, se leen un versículo y se pasan una hora hablando de cualquier cosa menos del versículo que leyeron, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado con escuchar esas palabras, porque cuando viene a ver, usted no está aprendiendo de la palabra de Dios, sino de los prejuicios, de los conocimientos, buenos o malos, que pueda tener una persona en sentido particular. Cuando usted va a la iglesia, usted va a aprender de la palabra de Dios. Si quiere aprender otras cosas humanas, vaya a una universidad, vaya a una conferencia cualquiera de otro tema, pero usted no puede permitir que en la iglesia de Dios se use un púlpito, por ejemplo, para comenzar a escuchar a gente que tiene su propio conocimiento de las cosas y que solamente usa la Biblia como pretexto. Eso es lo que se llama eisegesis. La Biblia tiene muchos ejemplos interesantes de cómo Jesús, el propio Jesús, hizo ejercicios de exégesis sumamente interesantes, sumamente clarificantes. Vamos a ver uno. Está en Mateo 22, del 23 en adelante. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriese sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia de su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Observen ustedes la maledicencia de la pregunta. Intentaban confundir al Hijo de Dios. Sin embargo, éste le responde con la Biblia en las manos. Estamos hablando del Antiguo Testamento, por supuesto, ¿verdad? De la ley de Moisés, que tenía Jesús, que lo conocía muy bien. Y él le responde con una exégesis, con una hermenéutica brillante. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de los muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Se admiraba del conocimiento que tenía Jesús de las Sagradas Escrituras hasta ese momento. Era el Hijo de Dios.
Y él, cuando le cuestionaron con relación a eso, se convirtió en lo que era un gran maestro para enseñar, a pesar de que sabía las malas intenciones de la pregunta, para enseñar la doctrina real de la palabra de Dios. Eso es lo que se llama exégesis. Claro que no siempre las confusiones con relación a la palabra de Dios y a su real doctrina se hace con mala intención. A veces es por desconocimiento. A veces se hace porque no se escudriña de forma adecuada el concepto de la Biblia y todos sus componentes. Y por eso es que nosotros, a través de nuestro instituto, creación y obra de nuestros padres espirituales, nos hemos adentrado en cada uno de estos conocimientos y lo seguiremos haciendo libro por libro de nuestras sagradas escrituras. Vamos entonces a ver las dos grandes divisiones de la Biblia: el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya adelantamos que el Antiguo Testamento está conformado por 39 libros. Ese es el canon de nuestra fe. Aunque la mayoría de ellos fueron escritos en prosa, hay varios de ellos en poesía. El Antiguo Testamento, también simplemente estoy recordando, fue escrito en idioma hebreo, con algunas porciones en arameo, traducido al griego a través de la Septuaginta o Biblia griega, traducido al latín a través de la Vulgata y traducido al castellano a través de la Biblia del Oso, ¿verdad? Que todos conocemos, de Casiodoro de la Reina, posteriormente revisada por Valera. Por eso nuestra Biblia, la que nosotros procedemos a estudiar y a usar como instrumento del Padre, es la Biblia Reina Valera. Los 39 libros del Antiguo Testamento se han clasificado en 5 grandes grupos para su mejor comprensión y estudio. El primer grupo, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Luego vienen los libros históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego vienen los libros poéticos o de sabiduría, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Luego vienen los libros proféticos, que se subdividen en profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Creo que no tengo a estas alturas que precisar que cuando hablamos de profetas mayores o profetas menores, no estamos en ningún momento diciendo que uno es más importante que otro. Eso es simplemente por la extensión de los libros. Los profetas mayores son aquellos cuyos libros son de mayor extensión que los profetas menores. Pero toda palabra de Dios es importante, no hay jerarquía entre una cosa y otra. En términos generales y aproximados, no tenemos por qué ser tan exactos con relación a este punto, el periodo de escritura del Antiguo Testamento abarca 1000 años aproximadamente, desde el año 1500 hasta el año 400 antes de Cristo. Ese es el Antiguo Testamento. ¿Y qué es el Nuevo Testamento? Bueno, mientras el Antiguo Testamento nos habla a nosotros sobre acontecimientos que van desde la creación del mundo, pasando por la historia de Israel y las profecías sobre la inminente llegada del Mesías, el Nuevo Testamento describe las profecías del Antiguo Testamento con relación a la llegada de Jesucristo al mundo para reivindicarnos y expiar nuestros pecados en su sacrificio en la cruz. El Nuevo Testamento es, por tanto, la historia de Jesús, el nacimiento de la iglesia primitiva y la conformación paulatina de la doctrina que hoy a nosotros nos une. El Nuevo Testamento está conformado por 27 libros, que al igual que el Antiguo Testamento se ha clasificado en 5 grandes grupos. Diferente al Antiguo Testamento, que desde un principio fue creado, fue escrito en hebreo, ya hemos visto que el Nuevo Testamento fue escrito desde un principio en griego koiné. ¿Cuáles son las clasificaciones, la división del Nuevo Testamento? Primero están los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego hay un libro histórico que es Hechos de los Apóstoles.
Luego están las cartas paulinas, las cartas escritas por el apóstol Pablo. Carta a los romanos, 1 y 2 a Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo y Tito y a Filemón. Luego están las cartas generales, cartas que fueron escritas por otras personas que no fue el apóstol Pablo, como carta a los hebreos, aunque esta primera se entiende que también fue escrita por el apóstol Pablo, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y finalmente la carta de Judas. Y el último gran libro del Nuevo Testamento con el que termina la Biblia es el Apocalipsis, escrito por Juan. Bueno, se calcula que el Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de 60 años, desde el año 40, contados a partir del nacimiento de Jesús, hasta el año 100 aproximadamente, cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento transcurrieron casi 400 años, en donde ningún profeta se levantó, nadie fue escogido por Dios en esos 400 años para que siguiera escribiendo la Biblia. Y eso es lo que se llama el periodo intertestamentario. Repito, de aproximadamente 400 años, en donde no hubo ningún escriba escogido por Dios para escribir o para seguir trabajando en la escritura, la conformación de la Biblia. Es importante este punto, aunque no voy a detallarlos mucho porque lo vamos a ver en cada uno de los libros cuando lo estemos estudiando uno por uno, establecer los contextos históricos y geográficos en los que se escribió la Biblia. La misma Biblia nos lo establece en muchas referencias históricas al entorno en que se desarrolló cada uno de esos libros. Por ahora solamente les adelanto que en todo el transcurso de la palabra de Dios, en esos casi 1500 años de escritura, se sucedieron en el mundo 6 imperios, es decir, 6 naciones que se erigieron en dominio absoluto de la sociedad de su época, y eso marcó de alguna forma la situación social que se vivía cuando esos escribas de Dios fueron escogidos para legarnos nuestra Biblia. Egipto fue el primer gran imperio conocido por la humanidad. Recuérdense ustedes que fue precisamente de ese gran imperio de donde se liberó el pueblo de Israel. Leamos el libro de Éxodo y vamos a verlo de ahí. Luego al dominio egipcio le sucedió el imperio asirio. El imperio asirio cayó por el imperio babilónico. Babilonia cayó por el dominio del imperio medo-persa. Ese imperio medo-persa cayó por el imperio griego. Bueno, en esa etapa del imperio griego fue cuando surgió la Septuaginta o la Biblia griega, es decir, cuando se tradujo el Antiguo Testamento hebreo al griego. Y finalmente el imperio griego cayó a manos del gran imperio romano, el más grande de su época y tal vez el más grande imperio que haya conocido la humanidad. En medio de ese imperio romano fue que se desarrolló todo el ministerio de Jesús. Y leyendo los evangelios y los hechos de los apóstoles, nos vamos a dar cuenta de esa realidad política. Repito que no vamos a ampliar mucho en este tema porque lo vamos a ver cada vez que estudiemos un libro de la Biblia. Vamos a conocer el contexto histórico y geográfico en que se desarrolló. Con esta clase terminamos nuestra materia número 2 de la licenciatura en Teología Básica, la Biblia y su estructura. Así es que nos veremos ya, espero de forma presencial, en la primera clase de la materia número 3, cuando nos adentremos a estudiar el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia.